la vida en santidad? Beato Pedro, siervo de Dios. Responder a la pregunta ¿qué es vivir en santidad? Nos hace reflexionar seriamente en el tema y en su importancia. Por eso estamos en la Iglesia Santísima Trinidad para obtener una respuesta a esa pregunta. Aquí estamos con el Padre Giancarlos en la Iglesia Santísima Trinidad que nos ayudará a responder una pregunta: ¿qué es la vida en santidad? Bien, un saludo para todos. Una pregunta muy importante porque tiene que ver justamente con nuestra razón de ser cristianos. Y desde el bautismo todos y cada uno de nosotros somos llamados justamente a la vida de santidad. De tal manera que la santidad es hacer de aquello ordinario, del estudio, del trabajo, de la experiencia, de familia, de amigos, de eso ordinario debemos hacerlo extraordinario. Entonces, cuando yo trato en lo posible de esforzarme, de esmerarme en hacer las cosas de la mejor manera, estoy haciendo extraordinario aquello que yo debo hacer. Debemos profundizar desde nuestra propia fe esa llamada especial que Dios nos ha hecho todos los días y de manera muy especial que nos hizo el día de nuestro propio bautismo. Muchas gracias. La santidad se define como la actualidad del que es santo o de lo que es santo. También podemos decir que es dejarse conducir en todos los ámbitos de nuestra vida por el Espíritu Santo, para de esta manera cumplir la voluntad de Dios viviendo de acuerdo al Evangelio. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, en particular en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, publicada en 1964, nos ayuda también a comprender la santidad, que parece como algo inalcanzable, pero no es así. Alcanzarla es simplemente tener un compromiso con Dios, es hacer de Dios el centro de nuestra vida. La santidad es un don que Dios le otorga a toda persona que haya sido bautizada. Desde el momento en el que se recibe el sacramento del bautismo, Cristo habita en cada uno de nosotros. De ese modo, ser santo será ser cada vez más uno mismo, como afirma la Lumen Gentium, en cuanto que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Cada vez que se recibe un sacramento, cada vez que se vive como Cristo lo hizo, vivimos la vida en santidad. Un modelo de vida en santidad es Pedro Ruiz de los Baños y Ángel, quien nació en Toledo, España, en 1881. Fue bautizado al mismo día según la costumbre de las familias españolas. Muy joven, a los 13 años, Pedro ingresó en el seminario diocesano de Toledo y en 1904 ingresa a la Hermandad de Sacerdotes Operarios. Fue ordenado sacerdote en abril de 1905 y pasó 6 años en el seminario de Málaga, destacándose en la formación de los futuros sacerdotes, y durante 10 años fue el rector del seminario de Plasencia. En 1919 inventó el Día del Seminario y su celebración en el Día de San José. Al poco tiempo se celebraba el Día del Seminario en todo el mundo. La característica principal del ministerio sacerdotal de Pedro Ruiz de los Baños fue su labor en favor de los sacerdotes y las religiosas, motivo por el que fue elegido en 1927 como rector del Pontificio Colegio Español de Roma, y en 1933 fue elegido director general de los operarios. Con certeza, toda su vida fue dedicada a Dios. Como hecho importante, debemos señalar que desde 1934 trabajaba en la fundación de una congregación religiosa femenina, hoy ya reconocida como las Discípulas de Jesús. Para inaugurar la primera casa, se trasladó a Toledo el 16 de julio de 1936, para la cual ya había redactado las constituciones, lo que no pudo lograr porque comenzó la Guerra Civil Española, y con ello la persecución religiosa, ya que se prohibían las actividades de la Iglesia Católica, que le obligó a abandonar el seminario durante la noche del día 22, refugiándose en la casa de otro sacerdote. A la mañana siguiente del día 23 fue detenido, pero en la cárcel no cabían más presos,
Por eso lo fusilaron en la calle, sin juicio, en el paseo del tránsito en la ciudad de Toledo. Durante la Guerra Civil murieron 6.800 obispos, sacerdotes y religiosas. Aunque la fundación de las discípulas de Jesús hubo de retrasarse hasta 1939, las discípulas de Jesús lo tienen como su verdadero fundador. Fue beatificado el 1 de octubre de 1995 por el Papa Juan Pablo II. Sus restos descansan en el Colegio Juan XXIII de Valladolid, Casa General de las Discípulas de Jesús. El nombre de discípulas de Jesús, según el Beato Pedro, significa una particular imitación de Jesucristo. Han de mirarlo como maestro, y como discípulas han de vivir de sus criterios, de su amor y de su ministerio. Las discípulas de Jesús aspiran con todas sus fuerzas a la glorificación de Dios, alabando y siendo motivo de la alabanza al Padre con sus palabras y obras, a ser salvadoras con Cristo, siendo misericordiosas y compasivas, dispuestas siempre a crear condiciones de vida cada vez más plenas a nuestro alrededor, aceptando los gozos y dificultades del día a día, siendo testimonio de fidelidad y entrega sin condiciones a la voluntad de Dios. Esta es mi casa de estudio, el Colegio Juan XXIII. Aquí las hermanas de Juan XXIII quieren hacer de nosotros personas comprometidas, que se inserten en el mundo de una forma responsable y crítica, que contribuyamos en la transformación de la sociedad, en la promoción de la justicia, de la solidaridad y de la fraternidad universal. Muchas gracias por tanto, hermanas. El amor hace fácil lo difícil. Beato Pedro.